reconocer que solo en Él y solo por Él somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, vivimos en donde estamos hoy, pero que Él nos quiere llevar cada día a algo mejor. Así es que prepare su corazón y que Dios hable a su espíritu. Espíritu Santo, ven y háblanos, Señor, con tu palabra, que seas tú, Señor, no yo, sino tú, Señor, quien hables a nuestro corazón, nos enseñes, nos instruyas de lo que tienes para nosotros en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Iniciamos una serie de enseñanzas Entonces iniciamos una serie de enseñanzas que tienen con el propósito nuestro crecimiento personal. Y hemos dicho que tiene que ver también con un crecimiento espiritual. Que no podemos tener un crecimiento personal si no hay un crecimiento espiritual. Y nos damos cuenta, y el Señor se da cuenta de cuál es nuestra condición o cuál es nuestra situación por cómo estamos, por cómo vivimos y cómo reaccionamos a lo que vivimos. Hace poco, en unos domingos atrás, les hablé de este crecimiento, de ser bebés espirituales, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Bueno, y decíamos que no es el tiempo cronológico lo que da esta madurez. Y si nosotros queremos tener una madurez espiritual que nos permita hacer la voluntad del Señor y vivir en mejores condiciones cada vez, entonces tendríamos que aprender cinco cosas que nos van a ayudar a tener este crecimiento personal. Hemos aprendido 3 de ellas. Aprendimos acerca del estudio de la Biblia, no como un acto religioso de leer la Biblia nada más, sino más bien como una meditación en ella, entendiendo que es Dios quien nos está hablando. El segundo tema que vimos fue la oración. Aprendimos acerca de orar y que no podemos, si queremos tener una vida espiritual creciente y una comunión con Dios, solamente podemos conseguirlo a través de la oración. Pero también aprendimos acerca de la adoración. Hace 8 días hablamos acerca de ser adoradores y que no es cantar cantos, sino tener una actitud de adorador. Que esos son el tipo de adoradores que Dios está buscando que le adoren. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y que es nuestra responsabilidad tener la actitud correcta ante las circunstancias. Que no son las circunstancias las que van a determinar nuestra adoración a Dios, sino que es nuestra actitud la que adora a Dios y eso afectará en nuestras circunstancias. Amén. Ok. Llevamos 3 temas que tienen que ver con un aspecto meramente espiritual. Estos 3 temas que vimos, la lectura de la palabra, la oración y la adoración, son 3 aspectos que tienen que ver con lo espiritual directamente y que afectan lo natural, que van a afectar nuestra condición natural y nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento natural, para que podamos tener éxito en lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. Pero ahí no termina el asunto. El cuidar estos 3 aspectos espirituales se van a reflejar en lo natural. Y entonces, por consecuencia, tendríamos que cuidar también en lo natural. Y aquí es donde entran estos 2 siguientes temas. Estos 2 temas que siguen, aunque son espirituales y tienen que ver con lo espiritual, tienen que ver con una aplicación más a lo natural que a lo espiritual. Cuando usted ora, no necesariamente ve lo espiritual, simplemente cree y confía que a través de su oración podrá afectar su condición natural y podrá tener un crecimiento espiritual. Cuando usted lee la palabra, no nota inmediatamente un efecto sobre su vida. Es decir, usted no abre la Biblia, la lee y después de que lee la Biblia dice, wow, soy otra persona. Tiene que aplicar la palabra, tiene que creer la palabra, tiene que vivirla y entonces se produce un efecto y usted en el proceso de este cambio notará que hay una diferencia. Si usted adora a Dios, hay un canto que cantamos aquí que dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir algo dentro de mí que me hace cantar. A ver, levante sus manos. ¿Cuántos sienten ganas de cantar ahora? No se siente.
Sin embargo, baje sus manos. Sin embargo, cuando usted empieza a adorar, usted empieza a sentir dentro de su corazón, dentro de su espíritu algo, una sensación, un sentir, un mover dentro de usted que le inspira a querer adorar a Dios. Y entonces nos volvemos adoradores cuando nuestras actitudes cambian hacia Dios. Entonces, estos tres temas que vimos, aunque son en un carácter espiritual, sí afectan lo natural. Pero aquí hay algo distinto en estos dos temas. En estos dos temas usted va a actuar en lo natural y va a afectar lo espiritual. Es decir, si aprendemos acerca de estas dos cosas de las que le voy a hablar hoy y la siguiente semana, usted podrá ser favorecido también en lo espiritual. Y el primero de estos temas es la mayordomía. Nosotros tenemos que aprender a ser mayordomos de todo lo que Dios nos da. No se ofenda por la palabra mayordomo. Lo que pasa es que la tenemos en un concepto equivocado. Pero esta palabra de mayordomo se usaba anteriormente para aquel que era responsable. Era un sirviente, sí, por supuesto que era un sirviente, pero un sirviente que no estaba como cualquier sirviente. Era un sirviente que había aprendido los deberes y los asuntos de la casa y que vivía administrando correctamente lo de la casa. Tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a ser verdaderos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si nosotros no aprendemos acerca de la mayordomía, y ese es el tema de hoy, la mayordomía, por si usted escribe títulos y pone títulos, el tema de hoy es la mayordomía. Entonces, si usted aprende hoy acerca de ser un buen mayordomo y aprende acerca de administrar bien lo que Dios pone en sus manos, usted tendrá menos conflicto en vivir una vida cristiana. Porque muchos de los problemas que tenemos espiritualmente son un reflejo de lo que vivimos en lo natural. Es decir, cuando tenemos conflictos económicos, presiones económicas, problemas financieros, hasta la fe perdemos. Hasta dejamos de creer. Se apaga nuestro espíritu, se apaga nuestra relación con Dios, porque los problemas financieros agobian tanto nuestras vidas que hasta dejamos de creer que es posible salir de ellas. Y la razón es simple, porque no hemos sido buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y al no haber sido buenos mayordomos, caemos en un conflicto existencial en que no sabemos si Dios nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Si Dios nos va a sacar de esos problemas o no, si va a suplir o no. Porque a veces hasta no sabemos y no creemos que Dios vaya a suplir para nuestras necesidades. Entonces entramos en un conflicto y el diablo está logrando su cometido al hacernos dudar de que Dios suplirá para nuestras necesidades conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Que Él conoce nuestra necesidad y que la suple antes de que nosotros le pidamos. Lo que dijo el Señor Jesús en Mateo cuando enseñó acerca de la oración. El Señor Jesús dijo, antes de que ustedes le pidan al Padre, Él sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Y a veces dudamos de que Dios pueda suplir para nuestras necesidades, para salir de nuestras complicaciones materiales, porque no creemos que Él pueda hacerlo. Pero Él es fiel para cumplir su promesa y Él nos va a ayudar a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él lo va a hacer. El problema sería si nosotros somos buenos mayordomos de lo que Él nos da. Si podemos administrar con sabiduría lo que recibimos. El problema con lo que nosotros tenemos no está en si somos buenos mayordomos o no. El problema está en que nos creemos los dueños. Y que como dueños de lo que tenemos, de todo lo que tenemos, decimos mi dinero, mi casa, mi tiempo, mi vida, mi ministerio, lo que Dios me ha dado, sí, pero Dios me lo dio, pero es mío. Entonces, como Dios me lo dio y es mío, yo hago lo que se me dé la gana. Y entonces administramos mal, creyendo que no tenemos que entregar cuentas a nadie de lo que tenemos.
Pero cuando tú entiendes que eres solo un mayordomo y que tienes que entregar cuentas, entiendes que no puedes malgastar lo que es tuyo, lo que tienes en tus manos, que no puedes malgastar lo que se te ha otorgado, lo que ahora dispones, tu trabajo, tu negocio, tu dinero, tu familia, tu tiempo, tu vida, tu salud. No lo podemos malgastar porque vamos a entregar cuentas, porque el dueño de ello nos va a pedir cuentas. Y entonces, si nosotros entendemos que no somos dueños, sino mayordomos, vamos a tener menos conflicto para vivir la vida cristiana que creyéndonos dueños. El dueño puede hacer lo que se le dé gana con lo que tiene, ¿o no? Si usted tiene un negocio, usted dice, yo soy el dueño de este negocio. Y usted dice, yo tengo este es mi negocio, usted lo abre cuando usted quiere, ¿o no? ¿Prosperará así su negocio? El negocio tiene que abrirse. Yo hoy sí vendo. No, hoy no tengo ganas de vender. Entonces no vendo. Entonces todos tus clientes se van con la competencia. Aunque ya te los hayas ganado. Mi suegro cuida mucho sus clientes. Él tiene un negocio. Pequeño pero bueno. Y es muy bueno en lo que hace. Y él sabe que tiene que salir a vender. Porque sus clientes lo están esperando. Nosotros le decimos, no salga, suegro, mire, es rara, ha sido en todos los años que tengo de conocer a mi suegro, han sido contadas, yo creo que con una mano cuento las veces que él ha dejado de trabajar para estar con nosotros. Pero cuando lo deja de trabajar, él sabe lo que está haciendo. No es por holgazanería, ni porque no quiere ir a trabajar ese día, o porque tenga flojera para ir a trabajar, no. Él no va y no sale porque quiere estar con nosotros. Pero ya desquitó toda la semana trabajando para poder disponer de un día. Nosotros tenemos que saber que somos mayordomos, solo mayordomos de todo lo que tenemos. Tu vida, tu cuerpo, tu salud, tus finanzas, tu tiempo, tu familia, tu casa, todo lo que tú tienes no es tuyo. Solo eres mayordomo de ello. Ahora hay que entender qué es un mayordomo. Hay que saber de qué se trata un mayordomo. La Biblia nos habla de la mayordomía. Nos enseña, a los cristianos nos llama mayordomos. Los cristianos nos habla de ser buenos mayordomos. A veces decimos, no, pero no dice tanto. Sí, la Biblia habla de la mayordomía. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y hay un buen ejemplo de este tipo de mayordomía. Y yo quisiera hablarles, identificándonos con este hombre del que habla la Biblia como un mayordomo, que nos podamos identificar con él y que veamos qué características tenía este mayordomo y cómo logró su propósito en la tierra sin tantas complicaciones. A veces nosotros tenemos complicaciones por lograr nuestro propósito. Se nos complica, nos defraudamos a nosotros mismos nos hacemos trampa y nos saboteamos nuestro éxito. Nosotros mismos fracasamos y nos sentimos mal por esos fracasos que hemos tenido y decimos, no soy digno de recibir de parte del Señor. Cuando Dios te ha hecho digno para ser un buen mayordomo, Dios te está confiando. Te confía la vida, te confía el tiempo, te confía el dinero, te confía tus hijos, te los confía, te confía tu familia, te confía a tus cercanos, a tus compañeros de trabajo. Tú puedes decir, pero yo no quiero a mis compañeros de trabajo. Pues Dios te los está confiando para que tú puedas ser mayordomo de eso, de tus relaciones sociales, de lo que haces con todos los bienes que tienes. Nos sorprendemos de los que tienen tanto y decimos, wow, ¿cómo tiene tanto? Y no hablo de los mundanos, porque nosotros no codiciamos las cosas que tienen los que están sin Cristo. Nosotros no debemos codiciar aquello que tienen los que están sin Dios, si se dedican a la delincuencia, al narcotráfico, a la corrupción, eso no nos importa. Ellos recibirán la recompensa de lo que ellos están haciendo delante de Dios. Yo hablo de los cristianos que tienen. Estoy hablando de aquellos cristianos que han prosperado, que han logrado crecer financieramente, que han logrado tener financieramente y que ahora tienen éxito. Y nosotros decimos, wow, ¿cómo es que tiene tanto?
Es simple, han aprendido a administrar lo que les llega a sus manos. Así de sencillo. Han aprendido a ser buenos mayordomos, nada más. Uno puede decir, es que Dios les bendice más, y aunque les bendijera más, si no fueran buenos mayordomos, dice la Biblia, que aún lo que tienen les sería quitado por ser malos mayordomos. Entonces, no se trata de que Dios te bendiga, que bendiga a muchos a uno y a otros no los bendiga. Se trata de que con lo poco que Dios te ha dado, puedas ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado y entonces puedas administrar y tener más. El ejemplo más claro es el de los talentos, la parábola de los talentos que el Señor Jesús nos cuenta, porque el Señor Jesús empieza diciendo, dice, y había un señor que tenía siervos y repartió a sus siervos a cada uno conforme a su capacidad. Entonces lo que ahora tenemos es por nuestra capacidad. Pastor, ya estoy amolado porque entonces siempre voy a tener poquito. No, hay que aprender a administrarlo. Porque lo que hizo este amo con sus siervos, que el que multiplicó los 5 talentos en 10 talentos, le dejó los 10 y le dijo, ahora administra los 10. El que tenía 2, le dejó los 4 que multiplicó y le dijo, ahora administra los 4. Pero aquel que escondió el talento, le fue quitado lo que escondió. Entonces, conforme tú aprendes a administrar lo poco que se te da o lo poco que tienes, vendrá más. Pero tenemos que ser buenos mayordomos. Y el primer principio es que nos debe de quedar claro que no somos dueños, sino mayordomos. Y cuando tú eres mayordomo, tú tienes presente que tienes que entregar cuentas a alguien. Pero si no nos importa el entregar cuentas, si no nos parece importante el tener que entregar cuentas, no nos va a importar qué hacemos con lo que tenemos. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok, entonces tenemos que aprender que somos mayordomos. Es lo primero. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis 15. Aquí es la presentación de este mayordomo que les hablo. Génesis capítulo 15. Aquí está la presentación de este mayordomo que les estoy diciendo. Y me gusta cómo lo presenta la Biblia de entrada. Porque a veces nosotros creemos que el ser el mayordomo es una posición de privilegio. De hecho, sí lo es, pero no cuando empiezas como mayordomo. Ese privilegio que obtienes en la mayordomía, ese privilegio que Dios te otorga para administrar todo lo que Él quiere darte, no empiezas teniendo mucho. Empiezas quizás incluso siendo menospreciado por los demás. Y me llama la atención cómo la Biblia presenta a este siervo llamado Eliezer en el capítulo 15. Es el siervo de Abraham. Y Abraham lo reconoce como su mayordomo, pero Abraham no le quiere dejar la herencia. Sí, es cierto, es su siervo, es su mayordomo, pero Abraham no le quiere dejar la herencia. Vea conmigo. Génesis capítulo 15, vamos a leer versículo 1 y 2. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Qué le está diciendo Dios? Tranquilo, ya en el capítulo 12 de Génesis, Dios le había hablado a Abraham y le había hecho una promesa, te bendeciré y serás de gran bendición. Usted lo puede leer después. Pero Abraham estaba bajando la guardia, se estaba desalentando un poco porque pasaban los años y sí es cierto, Dios le estaba bendiciendo, la prosperidad que Dios le había prometido estaba llegando. Dios le estaba multiplicando las riquezas, pero Abraham no estaba viendo completa la promesa. ¿Qué es otra cosa que le había prometido a Abraham? Que Dios le había prometido a Abraham que tendría muchas generaciones, muchos hijos. Y resulta que estaban pasando los años y Abraham no tenía ni un hijo. Y Abraham se estaba haciendo viejo. Y entonces Abraham se empieza a preocupar y por eso Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande.
Pero Abraham le abre su corazón a Dios y le dice Abraham a Dios. Respondió Abraham y dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dios le dice a Abraham, no te preocupes, Abraham, yo estoy contigo. Y Abraham le dice a Dios: sí, pero no me has dado un hijo. Y el que me va a heredar es ese Damaseno. La forma en cómo se refiere a Abraham a su siervo, a su mayordomo, es como diciéndole a Dios: Señor, ese no me va a heredar. Será muy mi siervo, pero no es el dueño. Y nosotros hemos creído lo que Dios dice cuando yo le he enseñado aquí, que somos herederos con Cristo, que todo nos ha sido dado porque somos hijos. Y queremos la posición de hijo, pero no entendemos que también somos mayordomos. Y es interesante, vamos a verlo en el capítulo, no se me pierda, deje el 15, vaya al 24. Y me parece muy interesante que Dios le cumple la promesa a Abraham y le da un hijo que se llama Isaac. Este hijo llamado Isaac es el heredero de todo lo que Abraham tenía, ¿cierto o no? ¿Y el mayordomo iba a heredar algo? No, nada. No le tocaba nada de la herencia. Iba a seguir trabajando en la casa de Abraham. Iba a seguir siendo el mayordomo. Si Abraham moría, el que iba a seguir siendo el mayordomo iba a ser Eliezer. Pero el heredero, ¿quién era? Isaac. Y a mí me parece interesante que muchas veces queremos ser el Isaac que hereda las riquezas de Abraham. Queremos ser el hijo que hereda todas las bendiciones de Dios. Pero a mí me parece muy interesante que el que estaba a cargo de todo en la casa de Abraham era Eliezer, no Isaac. No era el hijo el que estaba a cargo, era el mayordomo el que estaba a cargo. Porque el hijo no estaba listo para heredar. Dice la Biblia, el apóstol Pablo me parece que es el que lo menciona, que no hay diferencia entre el hijo y el esclavo, o el hijo y el siervo, mientras el hijo no ha madurado lo suficiente para distinguirse del siervo. Porque son iguales, mientras el hijo no ha madurado lo suficiente, mientras el hijo no ha crecido lo suficiente, no se puede distinguir entre el hijo y el siervo. Los dos pasan por iguales. Y nosotros queremos recibir la herencia de hijos y le decimos a Dios: Señor, herédame todas las bendiciones, Señor, prospérame, Señor, hazme crecer, Señor, soy tu hijo, dame todo lo que me has prometido. Y el Señor nos mira y dice: pero ¿cuál es la diferencia entre tú y un siervo? No eres capaz de administrar lo que te he dado. No has sido capaz. El mayordomo Eliezer, al principio en el capítulo 15, cuando Abraham lo menciona, Abraham dice: no está listo mi siervo para heredar. Es más, no le quiero dejar a mi siervo la herencia. Pero en el capítulo 24, este siervo se convirtió en un siervo, en un mayordomo fiel. Y tan fiel que Abraham lo había puesto como jefe de todas las cosas que Abraham tenía. Lea el capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios prometió a Abraham bendecirlo. ¿Lo bendijo? Sí. ¿Dios cumplió su parte? Sí, claro que lo cumplió. Y luego dice, versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. ¿Quién es este siervo suyo? Eliezer. Es este mayordomo del que hablábamos en el capítulo 15. Dice, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba de todo lo que tenía, y le dijo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham ya se va a morir. Isaac no es un niñito de 5 años,
Isaac ya es un hombre de entre 25 y 30 años. Cuando pasa esto, cuando sale, cuando regresa Eliezer con la mujer, Isaac andaba ya entre los 35 y 40. O sea, no fue un viaje de un día, fue un viaje de días. Algunos dicen que de años. En lo que Eliezer llegó y pudo hablar con la familia y regresó, pasaron unos años. Pero cuando Abraham habla con Eliezer, primero nos dice la Biblia en el versículo 2 que era el siervo más viejo de la casa de Abraham y era el que estaba a cargo de toda la casa. Abraham le está diciendo a su siervo: ya me voy a morir, ahí te encargo mi casa. Y no solamente la casa, le encarga al hijo. Es decir, que Isaac, siendo el heredero, iba a tener que obedecer a Eliezer respecto a con qué mujer debía casarse. Abraham está previniendo, dice: por si me muero, de una vez te pongo en advertencia, me vas a jurar, porque la forma en como juraban antes era poner la mano debajo del muslo del otro, y entonces, no se me ofende, hermano, le ponía la mano y entonces juraban acerca de lo que el acuerdo que estaban llegando. Era una forma de hacer negocios, negocios que tenían que cumplirse, promesas que tenían que cumplirse, negocios que tenían que llevarse a cabo. Y entonces Abraham le dice a su siervo: vas a jurarme porque te vas a quedar a cargo de mi casa. Ojo, no le está diciendo te voy a heredar mis bienes y te voy a heredar todo lo que tengo. No le está diciendo eso, pero le está confiando porque él es el que se va a quedar a cargo de toda la casa. Él es responsable de todo, aún del hijo. Y le dice: te voy a encargar que no cases a mi hijo con una mujer de esta tierra, sino que vayas a la tierra de mis padres y allá busques mujer para mi hijo. Dice: más vale mala conocida que buena por conocer. Dice: yo quiero que vayas a la tierra de mis padres y ahí encuentres esposa para mi hijo. Y le hace jurar. ¿Por qué le hace jurar? Porque sigue siendo su siervo. Y él está confiando el futuro y el bienestar de su hijo. Y de todo lo que él tiene. Y es interesante ver cómo este mayordomo presenta características que no tenía todavía el hijo. Por eso es importante que usted entienda que sí es hijo de Dios, que sí es coheredero con Cristo, pero que es mayordomo. Y que solamente está administrando todo lo que Dios le da. Tiempo, dinero, fuerzas, salud, familia, casa, carro, lo que tenga. Todo lo que usted tenga, solo es un mayordomo. A mí me parece muy importante que la Biblia diga que este mayordomo estaba sobre todas las cosas. Precisamente eso significa mayordomo. La palabra mayordomo que se usa en la Biblia en griego es la palabra oikonomos, así como se oye, con K. Oikonomos. Eso significa mayordomo. Y si pudiéramos traducirlo de alguna manera, el oikonomos o mayordomo es aquel que es gerente, que es administrador, que es supervisor o que es tesorero. Entre los griegos y los romanos existía el oikonomos. Era el que administraba la empresa. No era el dueño, era el que administraba. Usted, si tiene un negocio y no puede atender el negocio y pone a alguien a cargo del negocio, usted espera que esa persona le entregue buenas cuentas. No es el dueño esa persona, pero usted le confía y conforme más le confía, mejores resultados espera. Eso es un mayordomo, alguien que puede administrar algo que no es suyo. De hecho, la mayordomía, la palabra que se usa para mayordomía es la palabra oikonomía. Tiene que ver casi con economía. De ahí, de hecho, se deriva algunos términos de contabilidad y de administración de empresas. De la palabra mayordomía, del griego. Pero es importante, mire,
La mayordomía, el mayordomo es el que administra, ¿cierto? La mayordomía es la relación que existe entre el dueño